Muy bien, vamos a acordarnos un poco entonces lo previo a la época de Napoleón. Y lo previo a la época de Napoleón no es otra cosa que la Revolución Francesa. ¿De acuerdo? Si tú te acuerdas, la Revolución Francesa, hemos dicho que va a ser la primera revolución burguesa, ¿no? Hemos dicho que la Revolución Francesa es la primera revolución burguesa. ¿Ya? La primera revolución burguesa. Por eso luego va a ser usado, pues, como modelo de revolución burguesa. Va a ser usada como modelo de revolución burguesa. Esta es entonces la revolución francesa. Ahora, la revolución francesa, pues, se da o es iniciada con la convocatoria de los estados generales. ¿Quién lo convoca? Pues el rey. ¿Quién es el rey? El rey Luis XVI. Usted no puede olvidarse quién es el rey de la Revolución Francesa. Es usted a estas alturas, ya no puede olvidarse. Lo tiene que tener muy, muy claro. ¿Quién es el rey de la Revolución Francesa? Pues Luis XVI. Profesor, ¿qué más debería acordarme sobre la Revolución Francesa y sobre Luis XVI? Pues, ¿a qué casa, a qué dinastía pertenecía? Pues él era de la dinastía, o casa también se les llama, dinastía de los Borbones, ¿de acuerdo? Dinastía de los Borbones. Ahí está. Entonces, Luis XVI convoca a los estados generales. Una vez que he convocado a los estados generales, pues lo que va a ocurrir es que lo hace para poder solucionar el problema económico francés. ¿Ya? Va a intentar solucionar el tema económico en Francia. Eso es básicamente lo que está buscando el amigo Luis XVI. Sin embargo, pues al final esto va a generar un problema. El problema es el problema del voto. Como tú recuerdas, ya hemos dicho, durante estos estados generales, pues tenemos el problema del voto. ¿En qué consiste el problema del voto? Yo te he dicho, el problema que se va a dar acá es que los estados generales son los tres estados, ¿no?, que representan a Francia, que son los nobles, el clero, ¿no?, la iglesia y el pueblo. Y entonces la iglesia y los nobles querían que cada estado tuviera un solo voto. Obviamente esto por una conveniencia personal para ellos, ¿no? Para ellos era muy, muy conveniente que solo sea un voto, considerando que una de las alternativas que había para solucionar el problema era básicamente el tema, pues, de que ellos paguen impuestos, que se le empiece a poner una carga tributaria a estos dos estados. Entonces, el pueblo no acepta, el tercer estado dice, oye, estás loco, va a ser un voto por cada representante. Obviamente el pueblo, el tercer estado tiene más representantes, esto no les va a convenir a los de el clero y la nobleza, así que el rey quiere disolver los estados generales y se da el llamado juramento de la sala del juego de la pelota, ¿no?
Ahí está. Ahora, el tema acá es que esto nos va a conllevar a una asamblea constituyente. Esto nos va a conllevar a una asamblea constituyente. Una asamblea en la cual, pues, los representantes del tercer estado, con algunos sacerdotes, con algunos nobles, pues deciden lanzar una constitución para Francia, y esta va a ser la constitución de 1791. Con esto, Francia se convierte, ¿no? Con esto, Francia se convierte en una monarquía constitucional. ¿Ya? Con esto, Francia se va a convertir en una monarquía constitucional. Y de repente, algunos de ustedes por ahí me dirá, profesor, ¿y qué cosa era, al fin de cuentas, una monarquía constitucional? Y muy simple. Una monarquía significa un gobierno de uno, un gobierno del rey. Un gobierno del rey. Pero un rey que no tiene todo el poder absoluto. Un rey que tiene, pues, un momento en el cual, perdón, tiene un congreso el cual lo limita. ¿De acuerdo? Donde hay un congreso que lo limita. Entonces, eso es básicamente, pues, una monarquía constitucional. El gobierno de un rey, pero que tiene un congreso que lo limita, que no le deja hacer lo que ellos quieren. Obviamente, en ese transcurso, ¿no? Porque hemos dicho que la Revolución Francesa, pues, va a arrancar en 1789, ya dato que ya no he repetido porque tú ya lo conoces, pues hasta 1791, que sale la Constitución, realmente van a pasar un montón de cosas en Francia. Se va a dar en este periodo, ¿no? En este periodo de la Asamblea Constituyente, uno de los momentos, de los hechos históricos de la Revolución Francesa, uno de los puntos claves, que es la toma de la Bastilla. La Bastilla, ¿de acuerdo? La Bastilla era un símbolo, una fortaleza que simbolizaba el poder del absolutismo. Ahí se encerraban a presos políticos. Entonces, tomar la Bastilla significó, pues, para el pueblo francés, un triunfo sobre la monarquía absolutista. Entonces, durante esta asamblea constituyente se va a dar la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano. Ya, eso es también sumamente importante. Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano. ¿Te acuerdas por tu cívica? Profe, a esto se le llama los derechos de primera generación. ¿Te acuerdas tu cívica? Son los derechos de primera generación. La declaración de los derechos del hombre y ciudadano. Los derechos políticos. Entonces, acá el rey conserva su título, vuelvo a repetirte, el rey sigue siendo rey, pero ahora la asamblea legislativa que ha surgido, pues va básicamente a poner las leyes. Entonces, a partir de la Constitución, surge la asamblea legislativa. Esto pues va de 1791 a 1792.
¿Ah? Asamblea Legislativa. Hay un congreso que se llama Asamblea Legislativa que hace las leyes y el rey pues hace la vez de poder ejecutivo. Acá aparecen, recuerda que en la Asamblea Legislativa van a aparecer los clubes políticos. Profe, ¿qué era un club político? Te dije, un club político, ¿qué cosa es? Profe, un club político no es otra cosa que ¿qué te he dicho? Profe, es un partido político. Y acá tenemos, por ejemplo, los jacobinos, que son los más radicales, de la baja burguesía. Tenemos a los girondinos, ¿de acuerdo? Que son el ala más moderada. Y tenemos a los fuldenses, que son aquellos que quieren que el rey gobierne. Son aquellos partidarios del rey. ¿Ya? Y están formados también por algunos burgueses. Porque recuerda que siempre va a haber gente que de una u otra manera va a defender los intereses de una clase a la que no pertenece. Profesor, ¿cómo es eso? Pues mira lo que está pasando ahora en el Perú. Que se ha dado cuenta que hay gente que ha salido a quejarse de cómo es posible que se le quiera cobrar un impuesto adicional a las personas más ricas, ¿no? ¿No? Esas personas que pues ganan, básicamente tienes que ganar cerca, si no me falla la memoria, era, creo, 20.000 soles mensuales o 30.000, creo. O sea, ganar, pero 20.000 soles mensuales. O sea, ¿cuánta gente gana 20.000 soles mensuales? Pero tú ves gente que no gana 20.000 soles mensuales y de repente gana 10 veces menos, saliendo a quejarse. Entonces, lo mismo, va a haber burgueses que por algún motivo van a apoyar a la monarquía. Van a apoyar al rey. Entonces, vuelvo a repetirte, jacobinos, lo voy a anotar por acá mejor porque me das miedo a veces. Va a ser que por eso yo no sabía. No, los jacobinos, recuerda que son los más radicales, los girondinos y los fuldenses. ¿Cómo se llamaban estos grupos? ¿Cómo se llaman? Vamos chicos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Clubes políticos. Muy bien, los clubes políticos, ¿no? Hoy en día serían los que decimos partidos. ¿Qué exactamente hace un partido político? ¿Qué exactamente hace? Un partido político es la representación, es una organización que se encarga de representar los intereses de un sector de la población. Permite a los ciudadanos participar en la vida política. Es decir, permite a los ciudadanos poder postularse, poder verse representados. Tú no te afilias a un partido político así porque sí, sino porque ese partido político tiene unas ideas o defiende las ideas en las que tú crees. Entonces, un partido político se encarga de eso, de organizar a la población para que ésta pueda participar en la vida política del país. En este caso, es igual. Los clubes políticos representan a ciertos sectores y van a ir a defender esas ideas. Como te he dicho, los jacobinos son la baja burguesía. Son la burguesía, pues, de un nivel más bajo. Entonces, estos jacobinos, básicamente, pues van a defender los intereses de ese sector. Los fuldenses son burgueses y nobles que viven o quieren apoyar al rey. Entonces, cuando estas personas salgan a participar, hemos dicho, en política, pues van a defender esas ideas. Las ideas, pues,
que defiende el rey. Entonces, tenemos que acá, pues, están los clubes políticos. Y entonces, ante el peligro de la expansión de las ideas de la Revolución Francesa, lo que va a ocurrir simplemente es que Austria y Prusia van a apoyar al rey Luis XVI. Profe, ¿por qué lo apoyan? Básicamente lo van a apoyar por el miedo a que si este rey francés, que es uno de los reyes supuestamente franceses de las potencias, cae, hay el peligro que esta revolución se expanda por el resto del territorio europeo. Y los reyes, pues, de Austria y Prusia no lo van a ver bien. ¿Ya? Estos Austria y Prusia van a ir a enfrentarse a Francia y no van a poder. Van a ser derrotados. Van a ser derrotados. Entonces, a partir de acá, se descubre que el rey francés, Luis XVI, está conspirando con los enemigos de Francia. ¿Y qué es lo que... Simplemente el rey es destituido? Se toma el Palacio de las Tullerías y el rey es destituido, el rey es sacado. El rey le quitan el poder y se declara la República Francesa, ¿no? Un proceso revolucionario. Declara la República, es decir, ya no hay rey. A esto se le llama la convención. Muy bien, y la convención tiene fases. Tienes el terror, que lo dividimos en dos, ¿no? Tenemos la convención girondina y luego pues viene el terror rojo, que son los jacobinos, y luego vendría pues el terror blanco, que es cuando los girondinos recuperan el poder. En el terror rojo, ¿tú te acuerdas? Lo que va a ocurrir es, por ejemplo, el ascenso al poder de Robespierre. El ascenso al poder de Robespierre. No te olvides, figura importante, jacobino fundamental, jacobino fundamental en la Revolución Francesa, Robespierre. Robespierre. Acá es donde empiezan a volar cabezas y todo el tema. Una vez que se instaura el terror blanco, que es los girondinos recobrando el poder, pues hay el temor que vuelva a ocurrir revueltas. Los girondinos cambian de método y entonces entre 1795 y 1799 se instala el directorio. ¿Ya? El directorio. El directorio es cuando el poder ejecutivo integrado por 5 miembros, ¿de acuerdo? Entonces, se va a nombrar a 5 personas llamadas directores para que manejen Francia como poder ejecutivo. ¿Está? Como poder ejecutivo. Ahora, el tema es que esto no funciona. Ya, el tema es que esto no funciona. Esto no va a terminar de cuajar. Entonces, a este directorio, un general que ha ido ganando fama, les da un golpe de Estado. Entonces, el golpe del 18 de Brumario. Ya el directorio llega a su fin con el golpe del 18 de Brumario. Profesor,
¿Pasan más cosas? Sí, pasan más cosas, pero nosotros ya lo hemos visto. Esto simplemente ha sido un pequeño repasito de lo que va a ser, pues, lo que es la Revolución Francesa. Pues bueno, el golpe del 18 de Brumario lo ha dado un general. ¿Quién es ese general? Pues Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte va a tomar el poder. Ahora, Napoleón Bonaparte va a tener varias campañas. Va a tener varias campañas. Va a tener su campaña contra la primera coalición y su campaña contra la segunda coalición. ¿Ya? Entonces, esta campaña contra la primera coalición, ahorita lo vamos a ver, pero primero tenemos que explicar qué cosa es una coalición. ¿A qué se le llama coalición? Pues una coalición va a ser un grupo de países, ¿no? Un grupo de países enemigos de Francia o enemigos de Napoleón, dependiendo del caso, que van a intentar restablecer a la monarquía, es decir, van a intentar derrotar a la República Francesa. Entonces, esta primera coalición se va a enfrentar a Napoleón. Luego viene la segunda, luego viene la tercera, la cuarta, la quinta, la guerra contra España, la sexta coalición, los 100 días, y al final la séptima coalición que pues termina de derrotar a Napoleón. Vamos a ir viendo, no te preocupes cada una de ellas, no te desesperes. Vamos con la primera coalición. Pues bueno, la primera coalición que va a darse entre 1792 y 1797, ¿ya? Se van a dar porque la Asamblea Nacional intenta exportar, intenta llevar la revolución a otros países. Y para esto, pues, la idea de que el rey acaba de ser guillotinado, el rey acaba de matarse, el rey francés Luis XVI, ¿no? En enero. Esto va a darle a las otras potencias, pues, el pretexto para intentar atacar Francia. Se va a unir Austria, Prusia, Nápoles, Cerdeña-Piamonte, el Reino Unido, los Países Bajos, España. Un montón de países contra la Francia revolucionaria. Sin embargo, los franceses la van a derrotar. La gente, el pueblo francés, va a estar motivado y va a poder derrotar a estos países. Acá, durante la primera coalición, hay la llamada campaña en Italia. Acá está la campaña en Italia. Esta campaña, pues, en Italia, la va a tener Napoleón. Y esta campaña en Italia pone fin a la primera coalición. O sea, Napoleón va a tener una victoria en Italia tan potente que le va a poner fin a la primera coalición. ¿De acuerdo? No te olvides de esto, profe. Y eso, pues, este es el tratado del Campo Formio. ¿De acuerdo? Este es el tratado del Campo Formio de 1797. Entonces, con este tratado del Campo Formio, entonces Napoleón ha conseguido una super victoria contra Italia. Al mismo tiempo, se ha puesto fin a la primera coalición. Los enemigos de Francia han perdido. Pues luego
vamos a tener que se va a dar una segunda coalición, que va de 1798 a 1799. Acá la coalición la componen Austria, Gran Bretaña, Rusia, el Imperio Turco, Prusia y Austria. ¿Ya? Mira cuántos países, ¿ah? Y si te das cuenta en la fecha, todavía estamos hablando en la época del directorio. Esto se va a dar en la época del directorio. ¿Qué ocurre acá, profesor? ¿Qué ocurre en esta coalición? Acá, pues, Napoleón va a realizar una expedición a Egipto. ¿Ya? Va a ir a Egipto, pero no va a pelear con los egipcios. ¿Ya? El Napoleón va a Egipto básicamente para bloquearle la salida a Inglaterra hacia la India. Lo que Napoleón tenía claro es que Inglaterra era el problema. Inglaterra era un peligro. Entonces Napoleón quería pues cerrarle el paso a los ingleses, hacer que los ingleses no puedan, no tengan suficientes recursos. Entonces Napoleón se va a ir a atacar, va a invadir Egipto. Entonces se va a dar la batalla del Nilo, donde básicamente Napoleón va a ser derrotado. Va a haber complicaciones. Acá Austria y Rusia van a movilizar sus ejércitos para las campañas de Alemania e Italia en 1791. Entonces, la segunda coalición, pues tenemos la campaña en Egipto. La campaña en Egipto de 1798 tiene a la batalla de las pirámides, a la batalla de Abu Qir y la batalla de Jaffa Acre. ¿Ya? Entonces, acá Napoleón se va a enfrentar, y vuelvo a repetirte, pues va a tener un problema. La batalla de Abu Qir es la batalla del delta Nilo. Acá aparece una figura importante. Vamos a poner que la batalla de Abu Qir es la batalla del Nilo, por si acaso. Acá aparece una figura importante para los enemigos de Napoleón. Lord Nelson. ¿Ya? Lord Nelson. Profe, Lord Nelson, ¿de dónde era? Del Reino Unido. Lord Nelson se va a apoderar del Mediterráneo. Va a ser imposible, pues, para Napoleón conseguir refuerzos. Desde acá, triunfo para los aliados, pero no van a lograr, pues, detener la ambición de Napoleón. Se va a dar un momento en el que Napoleón ya es muy popular. Napoleón ya es, pues, alguien bastante popular en Francia. La gente lo quiere. Entonces, Napoleón va a planear una forma de poder adueñarse del poder. O sea, Napoleón quería el poder. ¿Ya? Napoleón quería el poder. Entonces, la idea era cómo puede ser, pues, cómo lo va a hacer. Entonces, Napoleón propone cambiar al directorio por solamente tres gobernantes. Napoleón va a decir, mira, yo no quiero todo el poder. Acá está Napoleón. Napoleón dice, yo no quiero el poder, no piensa que soy ambicioso. Por eso dice Napoleón, yo voy a compartir el poder con otros dos personajes. Con Cambaceres y con Lebrun. Entonces,
Van a ser 3 cónsules. Napoleón va a decir, ¿ya ves? Yo no quiero el poder, mírame. Si yo quisiera el poder, diría Napoleón, me podría a mí solo, pero yo voy a compartir el poder porque lo único que quiero es lo mejor para Francia. Entonces, Napoleón con esto, pues con esta propuesta da el golpe del 18 de Brumaire. Con esto se instala el consulado. Ahora, entiende que quien realmente mandaba era Napoleón. El resto era solo finta. El resto era solo finta. El resto solamente era pues para ver, para disimular, ¿no? Para que no digan que Napoleón pues, está queriendo ahí quedarse con todo el poder. Entonces, acá se instala el consulado, ya hemos dicho, y vamos a ver. El consulado empieza en 1799 y termina, pues, hacia 1804. ¿Qué va a pasar? Pues, hay una fuerte política de expansión, como también económica. Francia va a empezar a crecer, ¿ya? Va a empezar a crecer. Luego, lo que va a terminar ocurriendo, ¿no? Lo que va a terminar ocurriendo es que Napoleón va a empezar una política en la cual, pues, termina cambiando sus cónsules. A ver, yo te he puesto estos cónsules de acá. Ellos son los nuevos que pone Napoleón. ¿Ya? Vamos a tener 2 momentos. Se me había pasado. Al inicio está Napoleón, está Sieyes y está Ducos. Ellos son al inicio. Luego ellos dos son cambiados. ¿Ya? Son cambiados por los que acabamos de mencionar. ¿Ya? Por si acaso no sé qué. Lapsus, ahí se me pasó. Entonces Napoleón va a tener unas políticas interesantes. O sea, Napoleón no va a irse de frente a pelear con todos. Vamos a tener que va a haber una política de expansión, una política pues de que el ejército francés va a demostrar su superioridad, como por ejemplo Napoleón derrota a Austria en la batalla de Marengo. Derrota a Austria en la batalla de Marengo. Profe, ¿qué logra Francia con esto? Le logra quitar territorios a Austria en Italia. Austria va a perder sus territorios en Italia. Pero Napoleón te he dicho que va a ser hábil. Napoleón también va a firma un concordato con el Vaticano. La idea de Napoleón, no estar peleado con la iglesia. ¿Ya? No estar peleado con la iglesia. Entonces, Napoleón firma un concordato con el Vaticano, precisamente con el Papa Pío VII, vamos a ponerlo por acá. Y esto lo que ha logrado es que Francia no esté peleada con la iglesia. Recuerda que la iglesia va a tener siempre un rol importantísimo. Dentro de Francia, Napoleón va a pacificar los ánimos y rivalidades. Se crea una nueva moneda,
en Francia, que es el franco, básicamente va a sentar las bases del Estado francés, porque crea el Banco de Francia, y el Código Civil, que este tal vez es uno de los más grandes aportes de Napoleón. Es uno de los mayores aportes de Napoleón al mundo, es el Código Civil. En 1802, 3 añitos después de iniciar el consulado, Napoleón se raya de nuevo. ¿Ya? Napoleón se raya y dice, ¿sabes qué? Chavaina. Ya, yo voy a ser, dice Napoleón, cónsul vitalicio. Ya, yo no estoy para perder mi tiempo, dice Napoleón, yo voy a ser cónsul hasta que me muera. Ya cuando me muera, dice Napoleón, ya me cambia, pues, ¿no? Ya cuando me muera, me cambiarán. Entonces, esto pues va a ocasionar ya una situación en Francia pues bastante complicada. Entonces, ya la gente empezó a ver que Napoleón estaba en una cuestión en la cual pues realmente quería todo el poder. Quería realmente todo el poder. Ya le convenía, quería pues obtener todo el poder. Quería ser pues, digámoslo así, dueños, dueño de Francia. Imagino que a estas alturas nos daremos cuenta que también, pues, dueño del mundo, ¿ya? Dueño del mundo. En 1904 Napoleón dice, ya, oye, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Ya publiqué mi código, el código napoleónico, es un código civil importante. Voy a anotar un par de cosas más acá, ¿ya? Voy a anotar un par de cosas más acá. Firma la paz de Amiens. Firma la paz de Amiens. Profe, la paz de Amiens, esta firma de paz es con Inglaterra. La firma de paz de Amiens, un pacto temporal con Inglaterra. ¿Ya? Acá Napoleón le devuelve al Imperio Turco, le devuelve Egipto al Imperio Turco. Si el Imperio Turco te va a devolver Egipto. Tu Inglaterra dice, ya cálmate Inglaterra, vamos tranquis. Todo iba bien. Año 1804, como ya te dije, Napoleón se bloquea. La gente lo quería, ¿ya? La gente lo quería, así que Napoleón básicamente se va a proclamar emperador. Y lo que tenemos acá es la coronación de Napoleón. Acá está la emperatriz Josephine o Josefina, si quieres llamarla, y acá está Napoleón. Y acá está el Papa Pío VII. ¿Te acuerdas que Napoleón había firmado un pacto con el Papa? Y Napoleón era de los reyes más poderosos, de los reyes más importantes. Entonces, ante esta situación, pues básicamente Napoleón tenía el apoyo del Papa. Y en la catedral de Notre Dame, ¿no? En la catedral de Notre Dame, Napoleón va a ser coronado emperador. En la catedral de Notre Dame, Napoleón va a ser
declarado emperador. ¿De acuerdo? Va a ser declarado, coronado emperador. Y acá hay algo gracioso porque es Napoleón quien se corona a sí mismo y quien corona a Josephine. Entonces, como Napoleón se ha proclamado emperador, ya te imaginarás que el resto de reinos no le ha parecido nada gracioso que una persona que no es parte de la nobleza se esté declarando emperador, o sea, no rey, emperador. Entonces, Napoleón va bien. Ya, Napoleón va bien. Entonces, como Napoleón se ha coronado emperador francés, Austria va a perder su influencia porque el Sacro Imperio Romano Germánico va a ser disuelto y se declara el Imperio Austriaco, o sea, el Sacro Imperio Romano Germánico, que viene pues, desde la Edad Media, ha quedado disuelto. Austria se declara un imperio por sí mismo, surge el Imperio Austriaco. Rusia también no va a ver con buenos ojos la coronación de Napoleón. Entonces, pues, estos tres países se van a aliar en la tercera coalición. Reino Unido, Austria y Rusia. Napoleón rompe con la paz de Amiens, la paz que había firmado con Inglaterra, con el Reino Unido. Napoleón rompe con la paz de Amiens y pretende invadir el Reino Unido. Pretende invadir Inglaterra. Se va a dar la famosa batalla de Trafalgar. Y en la batalla de Trafalgar, pues Napoleón va a ser derrotado, con lo cual pues ahí Napoleón va a terminar pues una situación en la que demuestra que no puede contra los ingleses. ¿Quién derrota a Napoleón? Napoleón es derrotado una vez más por Lord Nelson, el mismo que lo derrota en la batalla, en el combate del Nilo, pues es quien lo derrota en Trafalgar. Entonces, con esto se frustra la idea de Napoleón de invadir las Islas Británicas. Entonces, Rusia y Austria dicen, uy, este chatito, este chato, no va a poder. Hay que madrugarlo. Vamos juntos, dice Rusia y Austria, dicen, vamos juntos, hay que invadir territorio que tienen ahora los franceses. Mira, y acaban de perder con los ingleses, con todo. Vamos con todo, acá los madrugamos, no van a poder hacer nada los franceses. ¿Ah? Entonces, vamos a saltarnos esos mapas y ahorita volvemos a eso. Entonces, como ya hemos dicho, no van a poder, Napoleón incluso con ayuda española, no va a poder contra los ingleses. Y entonces, como ya te dije, Rusia y Austria dicen, todo está facilito, vamos a derrotar a este chato. Sin embargo, Rusia y Austria van a ser derrotados en la batalla de Austerlitz. ¿Ya? Van a ser derrotados en la batalla de Austerlitz. La batalla de Austerlitz
se le conoce como la batalla modelo. O de los 3 emperadores. Acá Napoleón va a demostrar que es un genio militar. Simplemente va a aplastar a los rusos y a los austriacos. Por eso se le llama la batalla modelo. ¿Ya? Porque acá Napoleón va a demostrar que es un genio militar. ¿Ya? Napoleón acaba de demostrar que es un genio militar. Una vez que se ha derrotado, ¿no? Que se ha derrotado a esos 2 países, se forma una 4ª coalición. Prusia está ahí mirando, le declara la guerra a Francia. Napoleón derrota a los prusianos. ¿Ya? En la batalla de Austerlitz y la batalla de Jena, en 1906, Napoleón derrota a los prusianos. Los apabulla. Napoleón entra a Berlín y habla que va a hacer un bloqueo continental al Reino Unido. Como se ha dado cuenta que Napoleón ha derrotado pues a los rusos, a los austriacos, a los prusianos, que son los países más fuertes, que España es su aliado, pues Napoleón dice, bueno, lo único que no le puedo ganar es Inglaterra. Entonces, lo voy a bloquear, lo voy a ahogar económicamente. Voy a hacer que Inglaterra no pueda comerciar con nadie del continente. Y Napoleón dice, aquel que comercie con Inglaterra se la va a ver con Francia. Entonces, Rusia se mete un poco a la guerra y es derrotado en la batalla de Eylau. ¿Ah? Rusia va a ser derrotado. Alejandro I de Rusia, el zar, firma un tratado, la paz de Tilsit, 1807. Rusia, al verse apabullado por el poder de Francia, por el poder de Napoleón, a Rusia no le queda otra más que rendirse y firmar una paz. Y Rusia también forma parte entonces del bloqueo continental. La 4ª coalición ya fue. No pudo contra Napoleón. Mira, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, no pueden contra Napoleón. Paz de Tilsit, la paz con Rusia. ¿Ah? Ahí está, Napoleón y el zar Alejandro I, te lo voy a poner por acá. El zar Alejandro I y Napoleón. Con esto Napoleón demostró que era pues el soberano, el emperador más poderoso de toda Europa. Nadie podía hacerle frente a Napoleón. Entonces, estamos con bloqueo económico, todo iba bien, Napoleón dice, bueno, terminaremos por ahogar a los ingleses. Los ingleses no van a poder, por más que lo intenten, no van a poder. Pero hay un pequeño país que rompe con el bloqueo continental. Ese país es Francia. ¿Cómo va por acá? Acá está. Perdón, Portugal. Francia, Portugal, disculpa. Portugal rompe el bloqueo continental. O sea, Portugal dice, ¿sabes qué es Francia? Me importa un pepino que tú me digas que no comerse con Inglaterra. Yo soy amigui de Inglaterra desde siempre. No molestes. Entonces Francia, Napoleón dice,
Está chistoso. Graciosito estás. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace Francia? Napoleón habla con su aliado, España. Habla con el rey de España, con Carlos IV, con Carlos, pero claro, con Carlos IV. Napoleón agarra y dice, Carlitos, amigo, causa, habla, voy a pasar por tu territorio. ¿Ah? Quiero ir a Portugal, no me cae Portugal, no me hace caso. Voy a ir a pegarle a Portugal, pero déjame pasar por acá. Entonces Carlitos IV no dice, bueno, pero Napoleón, ¿vas a solo pasar para pegarle a Portugal? Sí, solamente voy, le pego a Portugal y regreso, ¿ah? No te preocupes. Ah, ya dice Carlitos IV. Pasa, pasa, pasa. Entonces Godoy, el ministro español, hace un acuerdo, ¿no? Para que las tropas francesas pasen por Portugal. Sin embargo, pues el hecho que las tropas de Napoleón pasen no era muy bien visto. ¿Ah? No era muy bien visto. Esto, que las tropas francesas estén en España, a la gente no le pareció algo correcto. La gente consideró que el rey era un idiota. Y para más o menos ejemplificar esto que está pasando, para variar el día de hoy, vamos a poner un pequeño video. Hemos visto un pequeño fragmento de un video, ¿no? De una serie sobre Napoleón. Y podemos ver, pues, ese momento en el cual se da la destitución, ¿no? del rey Carlos IV en favor de su hijo Fernando VII, que al final tenemos la llamada farsa de Bayona, perdón, en la que ambos abdican en favor de Napoleón Bonaparte. ¿Qué se ha dado? Se ha dado primero el llamado motín de Aranjuez, en el cual básicamente lo que ocurre es que Fernando VII ha movilizado gente contra Godoy, el ministro español, que ha permitido pues que Napoleón entre. Entonces, con este motín de Aranjuez, Fernando VII lo que logra es que Carlos IV saque a Godoy y termine abdicando, termine renunciando. La gente ha pedido que Carlos IV, vuelvo a repetirte, que lo han considerado un total inútil, ¿ya? Un total inútil que ha permitido que los franceses entren y que entonces Fernando VII sea el legítimo rey. Pero ya te he dicho, en Bayona, pues, al final Carlos y Fernando ceden el trono a favor de Napoleón. Y Napoleón proclama a su hermano, José I como rey de España. A José I, los españoles no lo querían, obviamente. Y lo apodan Pepe Botella. ¿No? Y lo apodan Pepe Botella, ¿no? Que es una forma despectiva de hablarle a este rey, de llamar a este rey, y también por su afición un poquito al trago, ¿no? Entonces, con esto, Napoleón pues decide quedarse en España, ¿ya? Quedarse en España. Como no hay rey, porque técnicamente los españoles no quieren reconocer al rey José I, pues es que se forman las llamadas juntas de gobierno, ¿no? La Corte de Cádiz, todo esto, en la cual empieza la llamada Guerra de Independencia Española,
en la que España va a buscar sublevarse contra los franceses. Esto va a durar desde 1808 hasta 1814. Hasta 1814. Entonces, a partir de acá, que ya estamos con la invasión de España, se va a formar la quinta coalición. Profe, quinta, sí, la quinta coalición. Austria, una vez más, se rebela. En España, Reino Unido y Portugal están peleando, ¿no? Se va a dar la batalla de Wagram, en la que Napoleón le pone fin a la guerra con Austria, para que veas que Austria es pues bastante inútil. Napoleón se divorcia de Josefina, su esposa, la emperatriz. Se divorcia Napoleón, porque Napoleón, como has podido ver en el video, quiere un heredero. Napoleón necesita un heredero, necesita una persona que suba al trono cuando él ya no esté. Entonces, Napoleón quiere un heredero, pero Josephine no puede tener hijos. ¿Ah? Josephine no puede tener hijos. Entonces, ¿qué haría pues una persona cuando intenta pues tener un niño y su esposa no puede? Pues en ese momento, ¿qué hace? Simple. Napoleón se divorcia y se consigue otra esposa. ¿Ah? Napoleón se divorcia y consigue otra esposa. ¿Y quién es la nueva esposa de Napoleón? Pues no es otra que María Luisa de Austria, que es la hija del emperador de Austria. Ahora, en el matrimonio con María Luisa, que tuvo Napoleón, pues María Luisa tiene apenas 19 años. O sea, ella tiene 19 años cuando se va a casar con Napoleón Bonaparte. Y Napoleón ya tiene para esta época 41 años. ¿Tá? Napoleón ya tiene 41 años cuando se casa con María Luisa de Austria. Entonces, de esa manera se ha sellado una alianza. ¿Ah? De esa manera se está sellando una alianza entre los austriacos, que son pues unos enemigos ahí bastante molestos de Napoleón, que esta rato se están rebelando, y entonces se sella una alianza. Con esto, la quinta coalición, pues, queda ahí. Así está un poco siendo la Europa de esta época. Tienes a Francia, la Confederación del Rin. Recuerda que ya no existe el Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces tenemos la Confederación del Rin, el Imperio Austriaco, por acá está Prusia. Entonces, el mundo va así. Y a partir de acá, ya Napoleón, casado con María Luisa de Austria, buscando un heredero, Napoleón va a cometer pues uno de sus más grandes errores. Rusia rompe el tratado que hemos dicho
de Tilsit, ¿no es cierto? El tratado de Tilsit lo va a romper Rusia. Entonces, como Rusia rompe el tratado de Tilsit, a Napoleón no le queda otra cosa que invadir Rusia. Y para esto entonces Napoleón va a invadir Rusia para que el zar permanezca en el bloqueo continental. El problema es que Rusia no ha querido permanecer en el bloqueo continental, ¿no? O sea, no ha respetado esto. Y por lo tanto, lo que va a ocurrir acá es que Napoleón se va a lanzar con todo a invadir Rusia, ¿ya? Se forma la Gran Armée, la Gran Armada, en la cual varios aliados de Francia llevan soldados, ¿no? Varios de los aliados franceses se unen, mandan soldados, se forma un gran ejército, ¿no? Se forma un gran ejército para poder, pues, invadir a Rusia, que Rusia es uno de los países gigantescos. Napoleón va a tener varias victorias. Borodino, Smolensk, va a tomar Moscú. Y acá los rusos usan una técnica. La tierra arrasada. ¿Qué es, profesor, la técnica de la tierra arrasada? Pues es una forma de guerra en la cual, si tu posición la van a tomar tus enemigos, tú te retiras, evitas, no, te vas porque porque vas a ser derrotado, pero no vas a dejar las cosas, sino que vas a destruir el pueblo que estás dejando. ¿Qué logras con esto? Que cuando tu enemigo entre, no encuentre nada, no encuentre provisiones, porque recuerda que está yéndose la guerra, por lo tanto va a estar necesitando recursos todo el tiempo. Entonces los rusos, ¿qué hacen? Se van y queman todo, se van, destruyen todo. La gente de Napoleón llega, no hay comida, no hay nada. Entonces, de esa forma, los franceses van a tener un problema. Les va a agarrar el invierno sin alimentos, sin recursos. En pleno invierno ruso, pues Napoleón lo único que le queda es irse, retirarse, ¿ya? Retirarse. Sin embargo, en ese repliegue, en ese momento en que Napoleón dice, ya, regresamos a Alemania, el ejército francés es acosado, atacado por los rusos. En esta retirada, Napoleón va a perder a gran parte de su ejército, ¿ya? Entonces, pues con esto, Napoleón ha perdido a sus hombres. Profesor, ¿y eso es malo? Malísimo. ¿Pero por qué es malísimo? Porque Napoleón, al perder a sus soldados más experimentados, a sus mejores soldados, pues no va a tener un buen ejército. ¿Ya? No va a tener un buen ejército. Así que
Napoleón acá, en la campaña de Rusia, va a perder el grueso de su ejército. Francia pierde en Rusia. El resto de países se enteran, se dan cuenta. Entonces, Prusia, Austria y algunos estados alemanes le van a declarar la guerra a Napoleón. Profe, pero Austria no era su aliado, la emperatriz no era pues hija del emperador austriaco. Sí, pero no importa. Entonces, en España, Francia va a ser derrotado. La batalla de Arapiles y la batalla de San Marcial, perdón, Francia derrotado en España. Y luego viene la gran derrota, la batalla de Leipzig. En la batalla de Leipzig, Napoleón va a terminar pues siendo aplastado. Pero no creas que es porque Napoleón haya sido malo, ¿ah? O sea, es un mal general. Esta es la sexta coalición. La sexta coalición. ¿Quiénes son? Rusia, Prusia, Austria, Suecia, Sajonia, entre otros. ¿Te das cuenta la cantidad de países con la que Francia se va a tener que pelear? Entonces, en Leipzig, 190.000 soldados franceses se enfrentan a 450.000 soldados entre los rusos, austriacos, prusianos, suecos y varios estados alemanes. O sea, Napoleón no tenía ni la mitad del ejército enemigo. O sea, Napoleón era un buen general. Napoleón era un buen estratega. Pero Napoleón tampoco es, pues, tampoco es Capitán América, tampoco es Thor, para poder derrotar a toda esa cantidad de soldados. Entonces Napoleón no puede evitar que en marzo de 1814 los aliados entran en París y Napoleón tiene que abdicar. Napoleón tiene que rendirse. ¿Tá? Napoleón se va a rendir. Y entonces Napoleón va a ser desterrado, lo van a votar. Van a decir, Napoleón, te vas a ir a la isla de Elba. Es una islita en Italia. ¿Ah? Napoleón es desterrado a la isla de Elba, acá, esta islita. Por cierto, Napoleón es de la isla de Córcega, esta isla que está acá. Y a Napoleón lo destierran a esta islita que está acá. A Elba. Y ahí Napoleón, entonces, pues está, y por lo tanto, como ganaron los absolutistas, mandan a traer a Luis XVIII, el rey Borbón, hermano del fallecido Luis XVI, del que le cortaron la cabeza en la guillotina. Ya, este Luis XVIII es su hermano. Entonces Luis XVIII es el rey Borbón. Regresan los reyes a Francia. O sea, en esta época, pues, Luis XVIII, pues, va a regresar como rey, ¿no? Como rey. Entonces, que básicamente tiene este reinado va del 6 de abril de 1814, tras la derrota de Napoleón, hasta el 20 de marzo de 1815.
Entonces, con esto, este rey francés ha vuelto, Francia ha perdido pues la república y parecía que todo iba encaminado pues de una buena manera, ¿no? De una buena manera. Este personaje va a tener como ayudante a alguien que realmente es, pues, a Talleyrand, que básicamente es un hombre que ha estado con todos, con la revolución, con Napoleón, pues, y ya luego, pues, va a estar también con Luis XVIII. Este Luis XVIII envía a este personaje que te he dicho, Talleyrand, al Congreso de Viena. Ahorita vamos a ver lo que es el Congreso de Viena. El Congreso de Viena es un intento de las grandes potencias, de los grandes reinos, de devolverle a Europa, o de devolverle a Europa esta suerte de reyes. O sea, de querer evitar que las ideas revolucionarias, las ideas republicanas, estén pues muy de moda, por así decirlo. No querían que vuelva a pasar lo que pasó en Francia. Entonces, el Congreso de Viena es esto, ¿no? Una reunión de potencias que quieren que Europa regrese a como estaba antes de la Revolución Francesa. Y ahí va Luis XVIII, feliz. Sin embargo, yo te he dicho, mira, Elba, Francia. No puedes mandar a alguien como Napoleón pues al costado, ¿no? Te voto y te pongo al costado. Napoleón se logra escapar. Aún había gente que lo quería. Tanto en el mismo Francia, el pueblo, soldados. Y entonces, ante esta situación, Napoleón escapa de Elba, arma un ejército y se va a enfrentar a la séptima coalición. A este momento en el cual Napoleón regresa del exilio en Elba, se le conoce como el imperio o gobierno de los 100 días. ¿Ah? Acá, pues se va a dar la famosa batalla de Waterloo. Recuerda que esta es la séptima coalición. 7 coaliciones ha habido contra Napoleón. 7. Imagínate pues lo poderoso que es este personaje para que 7 veces diversos países se hayan aliado para poder derrotarlo. No estamos hablando pues de cualquiera, ya estamos hablando de uno, por eso es uno de los personajes más importantes y considerado uno de los genios militares, ¿no? Uno de los genios militares. En esta séptima coalición, pues vamos a ver que se une el Reino Unido, el Reino de Prusia, el Reino de Hannover, el Ducado de Nassau, el Ducado de Brunswick, los Países Bajos. Acá destaca pues entonces el Reino Unido y Prusia, que eran los más poderosos.
Pero este Napoleón, pues, de este gobierno ya no es el Napoleón de, de las campañas anteriores. Ya su gente, pues, hablamos de un ejército de muchachitos, de gente joven que todavía, pues, no tiene un conocimiento sobre la guerra. Y por eso Napoleón va a ser derrotado en la famosa batalla de Waterloo. ¿Ah? Famosa batalla de Waterloo. Ahí Napoleón va a terminar siendo derrotado. ¿Ya? Batalla de Waterloo, Napoleón es derrotado. Y por eso se usa el término de Waterloo cuando tú tienes, pues, no sé, un enfrentamiento con alguien, una situación en la que te va bien, no sé, digamos, tienes tu equipo de fútbol, estás jugando bien y de repente, pues, pierdes, ¿no? Entonces, es que ese es tu Waterloo. Eso es en honor a este traspié de Napoleón Bonaparte, que es derrotado en 1815 y esta es su derrota definitiva. ¿No? Batalla de Waterloo, la derrota de Napoleón Bonaparte, derrota definitiva. Definitiva. Y tras esto, entonces Napoleón va a terminar siendo expulsado, va a terminar siendo desterrado. Esta vez sí aprendieron. Santa Elena. La isla de Santa Elena, al Atlántico. Mira dónde está, pues. Lejísimo, ya. No, para que no vuelva. ¿Ya? Entonces Napoleón es desterrado, abdica en primer lugar en favor de su hijo, Napoleón II, que tuvo con María Luisa de Austria, pero al final no pasa nada porque regresan los Borbones. El rey Luis XVIII se había escapado, vuelve. Y acá Napoleón va a morir el 5 de mayo de 1821. 5 de mayo de 1821, Napoleón va a morir. Pero Napoleón no va a morir naturalmente. Napoleón en realidad va a morir porque lo van a ir envenenando. Cuando se estudió el cuerpo de Napoleón, tiene arsénico. O sea, a Napoleón lo estuvieron envenenando como para que cada vez esté más débil, más débil, más débil, más débil, más débil, para que no vaya pues a poder alzarse. Para que no vaya a poder alzarse. En el año 1840, pues sus restos van a ser trasladados hasta París. Hasta París. Y ese es entonces el fin de Napoleón Bonaparte. Resumiendo, vamos a ver acá. Resumamos lo que hemos estado hablando de Napoleón. Napoleón da un golpe de estado el 18 de Brumario, atentos. Napoleón se nombra cónsul. Estamos hablando de noviembre de 1799. En noviembre de 1799, Napoleón se nombra cónsul. Básicamente, Napoleón mantiene los cambios principales de la revolución, pero va a poner orden a las cosas. Recuerda que a Napoleón lo buscan los burgueses porque Napoleón, pues, tiene esta suerte es un militar, y hemos dicho, como vimos en el Perú, que cuando hay anarquía, cuando hay problemas, dicen, no, 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 necesitamos un militar que nos ponga orden. Entonces, por eso la burguesía vio en Napoleón una opción.
¿Qué se logra con esto? Que haya una estabilización, una estabilidad, evitar que la gente pues se rebele ya demasiado. Durante este consulado, Napoleón pues promulgó su Código Civil, que recogía los principios de libertad, igualdad y derechos a la propiedad. ¿Ya? Eso sustituye al antiguo régimen. Pero el Código Napoleónico no es perfecto. ¿Ya? El Código Napoleónico no es perfecto. Básicamente podemos decir que este Código Napoleónico tiene pues un problema. Te voy a nombrar algo, ¿ya? Algo que tiene el Código Napoleónico. El Código Napoleónico, por ejemplo, indica, imaginemos que Pepito tiene pues su trampa, su amante, la otra, y tiene hijos con su amante, aparte de su familia. Cuando Pepito moría, las propiedades, los bienes, no iban hacia los hijos que tuvo con su amante, no. Los bienes solamente eran para los hijos de su matrimonio. O sea, los hijos ilegítimos no tenían ningún derecho. Esa es una idea que tiene el Código Napoleónico, que en el Perú ha cambiado hace poco, ¿ah? Mira, estamos hablando de Napoleón. En 1804, Napoleón cambia su título al de emperador de los franceses e inicia el tema del imperialismo napoleónico. Entonces, hay un tema territorial, Francia empieza a expandirse, ¿no? Hay el bloqueo económico de Inglaterra, lo que quería Napoleón era ahogar a Inglaterra, o sea, es decir, hacer que Inglaterra no tenga los recursos suficientes para poder, pues, sobrevivir. Normalmente a los países que va llegando los conquista, él pone algún pariente suyo como emperador, como rey. Hay un tema ideológico. El ejército francés va llevando las ideas revolucionarias, lo que es la soberanía nacional, la igualdad, la libertad, al resto de países ocupados. Entonces, Napoleón, en cierta manera, cuando iba avanzando, iba llevando la revolución. ¿Ah? Iba llevando la revolución. Suprimía las cosas del antiguo régimen. Entonces tenemos eso ahí. Ahora, obviamente, los países, los reinos europeos no querían, pues los reinos europeos no querían ver que Francia expanda sus ideas. España, Rusia, no, van a ser antifranceses. Por eso se forman las coaliciones contra Napoleón. Napoleón es derrotado, hemos dicho, definitivamente en Waterloo. Se pone fin al Imperio francés. Napoleón es desterrado a la isla de Santa Elena, muere y comienza la restauración francesa. Es decir, comienza la restauración del antiguo régimen, la restauración borbónica, perdón, la restauración borbónica. Los Borbones van a regresar al poder, ¿ya? Muy bien, profe. Yo te hablé del Congreso de Viena. El Congreso de Viena se da tras la derrota de Napoleón. ¿Ah? Tras la derrota de Napoleón se va a dar el Congreso de Viena. Y hemos dicho, es un intento de las potencias por reducir
todo el daño que les ha causado la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. Ellos querían que las fronteras, pues, regresen a como estaban antes de la Revolución Francesa, o sea, que Europa tenga las mismas fronteras de antes, que se restablezca las monarquías que decían que eran los verdaderos gobernantes. Entonces, acá tenemos que la finalidad del Congreso de Viena es llegar a un equilibrio europeo. Entonces, que hayan dos potencias continentales, las dos potencias en el continente francés, que va a ser Austria y Rusia, y haya pues una hegemonía marítima de Inglaterra, o sea que Inglaterra sea considerada la potencia en el mar y el continente esté Austria y Rusia, perdón. Básicamente Prusia y Francia debían ser como tapones, como contrapeso, como que no dejar que los otros manden. Se quería reducir el número de estados europeos, es decir, que los grandes imperios absorban a reinos chiquitos y crear los estados tapones para evitar que los franceses quieran en algún momento volver a expandirse. ¿Da? Lo que se buscaba era evitar que otra vez Francia por ahí pues pueda estar queriendo crecer. Pero acá hay rivalidades. Inglaterra y Rusia tenían una rivalidad, porque Inglaterra iba a ser la potencia marítima, pero Rusia era la potencia terrestre. Pero también había una rivalidad entre Rusia y Austria, porque ambos querían los Balcanes, la zona hasta Grecia, esas zonas. Y había una rivalidad entre Austria y Prusia, en la que cuál de ellos dos debía generar la unificación alemana. O sea, Alemania no existía en este momento. Tenías a Prusia, tenías a Austria y un montón de reinos chiquitos. Entonces, tanto Austria como Prusia querían dirigir la unificación de estos reinitos, lo que se llama la unificación alemana. Pero acá venía el problema, ¿cuál de los dos pues iba a dirigirlo? ¿Ya? ¿Cuál de los dos iba a terminar dirigiendo esto? Los protagonistas, pues Metternich, que es el organizador, el promotor, él es el principal, él es el promotor. Él es el promotor, él es el que da la idea del Congreso de Viena. Él es austriaco. Tienes a Federico Guillermo III de Prusia. Tienes a Alejandro I de Rusia, a Talleyrand, que hemos dicho de Francia, y a Castlereagh de Inglaterra. Ahí está. ¿Ya? Congreso de Viena. Recuerda que durante el Congreso de Viena es que Napoleón regresa en el gobierno de los 100 días. O sea, estaban reunidos ellos, estaban juntándose, y Napoleón pues regresa, ¿no? Napoleón regresa. Sin embargo,
Esto va a durar solamente unos meses y al final, pues, no va a significar realmente una derrota, un traspié importante. El Congreso, pues, siguió. Acá viene el problema. Mira, para que más o menos veas esto que te he dicho, ¿ya? Tienes Francia, la Confederación Helvética, lo que va a ser Suiza. Tienes Piemonte, el reino de Piemonte, Cerdeña, que es un estado tapón, para que Francia no se vaya a querer comer a Italia. En Italia tiene varios reinos. Toscana, los estados pontificios, Parma, tienes Lombardía, Véneto, los reinos de las dos Sicilias. O sea, tiene varios reinos. Acá está el Imperio Austrohúngaro, el Reino de Baviera, el Reino de Sajonia, el Reino de Hannover, el Reino de Prusia, Polonia, Dinamarca. Pues te das cuenta, pues, hay un montón de paisitos. ¿No? Hay un montón de paisitos. Entonces, entramos tras Napoleón, entramos a la llamada restauración. ¿Ah? Entramos a la llamada restauración. ¿Qué es la restauración, profesor? Pues es un movimiento que básicamente busca restablecer el orden político y social anterior a la Revolución Francesa. O sea, ellos buscan anular, ya te he dicho, todo lo que pasó con la Revolución Francesa. Acá tenemos, pues, al Congreso de Viena. Tenemos al Congreso de Viena. Los protagonistas, ya hemos dicho, son los grandes vencedores de Napoleón. Prusia, Rusia, Gran Bretaña. Austria, representada por Metternich, que es el árbitro y principal impulsor. Tienes, pues, a Rusia, Alejandro I, que es antirrevolucionario, es alguien que no va a permitir las ideas revolucionarias lleguen a Europa. ¿Ah? Él no va a permitirlo. Tienes a Prusia, que tiene reformas, ¿no? Pero no va a ser un cambio drástico. Y Gran Bretaña, que tiene su sistema parlamentario que es bastante sólido. Entonces, Francia va a ser readmitida como una potencia cuando los Borbones regresan al poder. Hay un nuevo mapa europeo, se confirma el principio de legitimidad, el derecho de las dinastías de gobernar, es decir, que los reyes tienen todo el derecho de gobernar, el famoso, lo que mencionamos, el derecho divino. ¿Sabes decir sí? Los reyes tienen realmente todo el derecho a gobernar. Nadie puede quitárselos. Nadie tiene derecho a quitarle su reino a esta persona, porque esta persona, pues, su familia tradicionalmente son los reyes. Por lo tanto, nadie puede quitarle su corona. Se crea la Santa Alianza en 1815. La Santa Alianza va a durar hasta 1830. Es una idea del zar Alejandro I de Rusia.
esto nos va a decir que las potencias europeas, cada vez que haya algún intento de revolución, ellos iban a meterse, ellos iban a intervenir, ¿ya? Ellos querían intervenir, iban a meterse para evitar, pues, que ocurra esto. ¿Quiénes son los miembros de la Santa Alianza? ¿Ya? ¿Quiénes son? Pues, básicamente, Francia, pues, Austria, Rusia y Prusia. Inglaterra en un primer momento estuvo, pero se va, ¿ya? Y no va a participar. Ellos van a participar, van a meterse. ¿Profe, dónde? Por ejemplo, ellos van a estar en Italia, en España. Ellos van a estar ahí. Recuerda que en España te dije que en 1820 hay una revuelta que obliga al rey Fernando VII, el rey que pierde las colonias, lo obligan a firmar la Constitución, a aceptarla. Entonces, pues, lo que ocurre es que la Santa Alianza se mete a restablecer el orden en España. Y en realidad, Fernando VII le faltó poco, ya había pedido la ayuda de la Santa Alianza para evitar la independencia de las colonias. Por eso es que Inglaterra no participa, porque recuerda que Inglaterra tenía mucho interés en que las colonias españolas se independicen. Entonces, por eso Inglaterra no va a ser parte de... ¿Cuál es la ideología de la Santa Alianza? Pues es una idea, es una ideología de conservadurismo. O sea, ellos van a ser contrarios al liberalismo, o sea, la idea de que todos somos iguales, y al nacionalismo. Ellos cada vez que van a ver a un grupo que va a intentar regresar, intentar unir sus países, unir su territorio bajo una república, pues la Santa Alianza va a meterse. ¿Por qué? Porque ellos son contrarrevolucionarios, ellos son conservadores, ellos consideran que todo debe mantenerse igual. Por eso se dice acá que ellos hablan de regresar al antiguo régimen. ¿Está? Regresar al antiguo régimen. Entonces, una vez más, ¿qué es la restauración? Es el regreso de las monarquías absolutistas a Europa. Tras la derrota de Napoleón, la Revolución Francesa va a ser vista como un recuerdo y se quiere regresar a como era Europa antes de la Revolución. Para esto entonces se van todos al famoso Congreso de Viena. Famoso Congreso de Viena. ¿Quiénes son los protagonistas? Pues los vencedores de Napoleón. Tenemos a Austria, que está representada por Metternich. Tenemos a Rusia, que es representada por el zar Alejandro I.
El zar ha quedado impactado. El zar no desea que en su país se vaya a armar una de estas revoluciones. Por lo tanto, el zar va a armar la llamada Santa Alianza. ¿Ya? Va a estar con la Santa Alianza. ¿Para qué? Para lograr evitar, pues, que los republicanos, los nacionalistas puedan tener algún tipo de rol importante en Europa. Tenemos a Prusia, Gran Bretaña. Entonces la Santa Alianza va a durar 15 años. Su misión, meterse en todo lo que puedan para evitar que los pequeños reinos y las repúblicas progresen. O sea, son conservadores. ¿Qué significa profesor conservador? Significa que no quiere cambios, que quiere que las cosas permanezcan igual. Eso es un conservador. Alguien que no desea que haya cambios. Que para ellos las cosas están bien y así deben quedarse. ¿Ya? Y así deben quedarse. Muy bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Antes que se me caiga la garganta. Por eso una consulta. ¿A qué personajes se le compara con Napoleón, o sea, en el ámbito militar? A veces lo comparan y le dicen el Napoleón de América es a Bolívar. El Profe, único. profe, una Pero, consulta, o sea, en uno de esos creo que Napoleón o su ejército creo que descubrieron la piedra Rosetta. claro, en la campaña de Egipto. ¿En qué campaña fue, profe? En la campaña de Egipto. Ah, ya, Que hemos ya, visto profe. acá, ¿dónde está? Vamos, atrás. Justo para esta época, para la segunda coalición. Ya, profe. Ahí se descubre la piedra Rosetta, ¿no? Que luego va a permitir, pues, a Champollion poder interpretar o leer, pues, las escrituras egipcias. Vamos a poner acá, te lo voy a poner, ¿ya? Vamos a poner acá, la piedra Rosetta descubierta en 1798, ¿ya? Descubierta en 1798. ¿Por quién, profesor? ¿Quién la descubre? Pues obviamente Pierre-François Bouchard. ¿Ya? Pierre-François. ¿Él quién era, profe? ¿Un militar o...? Un soldado. Ah, ¿Ya? Él es un soldado, ¿ya? Francés, ¿no? Que él va a ser quien lo va a terminar descubriendo. Él es el descubridor y quien descifra la piedra Rosetta, pues es Jean-François Champollion, ¿no? Él es un estudioso, un académico, es una persona dedicada al estudio de las lenguas antiguas. Él es un estudioso de las lenguas antiguas y Bouchard es un soldado, ¿no? Es un soldado que pasó la fama, ¿no? Por haber descubierto la piedra Rosetta en las campañas de
Egipto. Perdón, te puse, es 1799, disculpa, lapsus. Es en el 99. Bueno, eso no es tan importante, pero por si acaso. Ahora, un dato sobre Champollion. Champollion la logra descifrar, pero no la original, porque la original se la llevan los ingleses cuando logran derrotar a Napoleón. Es decir, cuando se logra derrotar a Napoleón, los franceses, los ingleses se lo llevan. Se llevan la piedra Rosetta. Quedan copias, y con esas copias, pues, es que Champollion va a trabajar, ¿no? Va a trabajar. Entonces, esto va a terminar, pues, siendo descifrado en 1822. Mira, 23 años después, recién pudo ser leída Rosetta. Y vuelvo a repetirte, ya no estaba en Francia. La piedra Rosetta estaba en Inglaterra porque se le habían llevado a los ingleses. Muy bien, chicos. Entonces, ahí nos quedamos. Cuídense. Nos vemos en la próxima clase.